Aitsura Zenin Dosokai, Inside Joke, esa sarta de graduados. Video animado por Eirina Hamono, cuyo estilo artístico se caracteriza por usar colores claros en sus animaciones. Bajo su dirección y producción estuvieron videos musicales como Peko Random Brain de Usada Pecora, Atashi wa Mondaisaku de Ado, Love It y Non-Breath Oblige de Pinocchio P con la voz de Hatsune Miku y demás. Para poder entender la caracterización de este video, primero debemos entender este verso de aquí. Los grafitis son incluso más vagos que los de Os Gemeos. Os Gemeos es un dúo brasileño de artistas del graffiti, nacidos en 1974. El dúo está conformado por Gustavo y Otávio Pandolfo, ambos hermanos gemelos. Por esa misma razón se llaman Os Gemeos, que en portugués significa los gemelos. Este dúo de artistas del graffiti posee una trayectoria de casi 50 años, caracterizándose bastante por su estilo onírico, ilustrativo y estampado, siendo descrito por la gente como fantasías escapistas. Sus temas varían desde retratos familiares, crítica a la sociedad o a la política de Brasil, e inclusive folclore brasileño. Entre las inspiraciones de este dúo están el hip hop tradicional, la cultura brasileña y varios sueños que han tenido los hermanos. Es por eso que acostumbran en hacer a los personajes de sus grafitis con piel amarilla. Os Gemeos posee una amplia trayectoria artística, realizando obras artísticas en su país natal, Brasil, y en sitios como Mumbai de la India, Hong Kong, Berlín de Holanda, Londres de Inglaterra, Lisboa de Portugal, Minsk de Bielorrusia, Vilna de Lituania, Milán de Italia, Málaga de España, Berlín de Alemania, Vancouver de Canadá, y en Estados Unidos están San Francisco de California, Coney Island de Nueva York, Miami de Florida, Boston de Massachusetts y Los Ángeles. Por esta razón es que en el video musical verán favelas, grafitis con estilos oníricos y gente de piel amarilla, así como muchas referencias a Brasil. El video musical de Inside Joke fue estrenado el 18 de junio de 2021. Junto a su estreno también estuvo su sencillo homónimo, el cual junto con Sode no Kiruto, Neko Reset y Stay Foolish se anticiparían al estreno de su álbum EP, Nobi Shigusa Korite y Tomagoi. Primero que todo deben de saber una cosa fundamental, y es que antes de estrenarse esta canción, Inside Joke fue usado como tema musical para un comercial de Spotify Japón y también como la canción de promoción para una actualización de Phantasy Star Online 2. Para el día del estreno del video musical tendrás que ingresar a Phantasy Star Online 2 y una vez dentro, introducir en el chat la palabra Sutomayo para obtener recompensas increíbles como este corte de cabello de Xiao de Genshin, de Mira de Inside Joke y este Manly Trome omnipotente, todopoderoso, masculino, accesorio de cabeza con forma de un niguri. Válido solo por tiempo limitado. Si lees esto, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita. No seas flojo, solo son 2 clics. Gracias por tu atención. Psst, es irónico porque los jugadores mayoritarios de Phantasy Star Online 2 son estadounidenses y los videos musicales de Sutomayo están bloqueados en YouTube para Estados Unidos. Por eso, muchos reclamaron la skin, pero no vieron el video. Y si lo vieron con un proxy. Una vez terminado el contexto inicial, ahora vamos a por los datos duros. Ya saben, como dije anteriormente en el video de Sutomayo, análisis a videos musicales, hay dos pautas a la hora de entender estos videos. Primero, para entender el video musical en cuestión, se debe de entender la letra y el significado de la misma, ya que se proyecta en el video. Y segundo, no existe una continuidad como tal en Sutomayo, solamente hay referencias a otros videos, referencias a la banda, o incluso los animadores se toman sus libertades para plasmar sus propias creaciones o estilos en el video. Por esta razón no esperen algo como una trama profunda que tenga continuidad entre los videos, o no esperen algo que tenga continuidad entre el video de Sutomayo y las creaciones del director de animación del video correspondiente. Dicho todo esto, ¡empecemos! La liberación de tu verdadero ser. La lucha por sobresalir en una sociedad superficial y simplista. El deseo de encontrar a alguien que te entienda. La frustración de no ser comprendido y de ser ridiculizado e ignorado. El sacrificio de tu verdadero yo por otra identidad para llamar más la atención. Ser criticado pese al anonimato y sentir dolor por ello. La represión y posterior explosión de dicho dolor. La aceptación de uno mismo y la reticencia a desear destacar ante este mundo de simpleza, a pesar de las críticas de los demás. Son los temas a tratar en esta canción. Para empezar, Aitsura es una forma despectiva de referirse a un grupo de personas, por lo que se podría leer como esa chusma. Zenin vendría a ser una de las palabras japonesas para definir cantidad de personas por número. En este caso significa todos los miembros, mientras que Dosokai es un término referente a las asociaciones de graduados, o sea, gente que ahora trabaja, por lo que el título vendría a traducirse como esa sarta de graduados.
Mientras la gente está en sus responsabilidades siendo superficiales, la protagonista busca ser ella misma, liberándose en el proceso de esas cadenas del miedo al que dirán y de las críticas de los demás, mientras que, también, te invita a ti, que también hagas lo mismo que ella hace, porque es mejor ser libres y quienes somos realmente. Todos estos temas implícitos en el coro, la cual, por cierto, se repite muchas veces, por lo que basta con tomar el coro para entender lo que la protagonista de la canción quiere lograr. Mientras que el título en inglés, Inside Joke, también es válido para relacionarlo con la canción, ya que se refiere al hecho de que la protagonista constantemente es ignorada en sus intentos de ser ella misma y expresarse, por lo que su mensaje solo termina siendo entendida por ella misma, como si fuera una broma interna, una inside joke. En la primera estrofa y en el puente que da al coro, el cual se repite 2 veces, podemos notar que la protagonista tiene dificultad para despertarse y desayunar tranquilamente, debido a que ella quiere ser ella misma, pero no puede hacerlo porque está atada a unas responsabilidades con superiores incluidos. Responsabilidades las cuales ella no quiere tener. El puente es una estrofa energizante, la cual proyecta, en absoluto, el ansia de la protagonista de liberar su verdadero ser y de ser apreciada por los demás. El baile es algo que nos avergüenza a todos, y el hecho de que muchos no sepamos bailar siempre se relaciona con que no seamos personas tan expresivas o abiertas como creemos, por lo que el baile representa liberación, desenfreno, autoconfianza, así como también dar rienda suelta a tu verdadero yo, soltando las cadenas del miedo y de la inseguridad. Lastimosamente, dicha liberación no garantiza que a la gente le intereses o logres influir en ellos esa liberación que quieres transmitir. Tras la indiferencia de la gente queda la frustración, y a consecuencia de ello, viene el mal hábito de comparar su expresividad, haciendo una analogía como si ello fuera un graffiti y luego lo compara con la de Os Yemeos, sentimiento de inferioridad que expresará a lo largo de la canción. Bueno, si la protagonista quiere que de una vez la entendamos, desviémonos y leamos ya la penúltima estrofa que pertenece al rap que cierra la canción, que dice: Me alegra saber de ti, creo que estoy resfriada. No pueden decir si es una broma o de verdad. Odio la comprensión y los desastres. Camino sola de noche y abrazo la soledad. Mis ojos se encuentran con una persona extraña en pijama. Quiero tener más tiempo así, pero si estás fuera de noche, te resfriarás. En el caso de ser entendida, lo que ella quiere que tú conozcas es sus gustos peculiares, como lo diferente, lo tranquilo, la comprensión de la gente, así como también su gusto de salir de noche y estar sola, y es por eso que está resfriada. Durante ese tiempo ella se en sí misma, pero lamentablemente la noche no dura mucho tiempo, y es por eso que ella desearía que fuera de medianoche todo el tiempo. Significa que lo que la protagonista de la canción desea es encontrar a alguien que la entienda. Lo de los hombres en pijama se refiere a que durante esa hora es escasa la gente que viene y, sobre todo, rara las que la entiendan. Por eso ella tiene el temor de que no resistan a la noche y se enfríen, por la dificultad que supone asistir a esa hora para verla expresarse. O bien podrían irse porque ella teme que su mensaje quede una vez más en el olvido. Después del coro, la protagonista ansía ocultar su identidad, o mejor dicho, buscar otra identidad que la haga resaltarse y llamar la atención de la gente, dejando, en el proceso, de ser ella misma. Todo esto en respuesta a la crítica y a la burla, para así reprimir su disgusto y rencor, tratando de resistir las ganas de criticar a los demás, siendo inexpresiva ante la gente y solo siendo su identidad, y no ella misma, generando así una contradicción en ella y una lucha interna más adelante, en la que no está segura si sacrificar su verdadero yo a cambio de atención y sufrir más tarde ese dolor que reprime. En el puente, en la última repetición del coro, se ve que esos pesares reprimidos explotaron y le dieron una paliza. Tras finalizar la canción, el rap aclara que ella seguirá con su lucha por ser ella misma en una sociedad simplona, entendiendo que no importa lo que uno haga o diga, siempre habrá gente que te criticará, y por eso, sé tú mismo y no mires a los demás. Baila y libérate de esas cadenas del miedo. Estás tú, que solo puedes ser tú. El video comienza con una Akane levantando la mirada y abriendo la canción con su dance. Todo esto visto desde un televisor junto a otros televisores, todos observadas bajo la inconsciente mirada de Akane, sentada en una silla y ubicada en una habitación desconocida. Akane parece estar inoculándose un medicamento intravenoso, representado con el oniguri de este video musical. El medicamento oniguri ingresa al fabuloso mundo interior de Akane, unas favelas al estilo brasileño, las cuales se ven desde una caída libre. En los cuadros que pasan rápido vemos Suto Mayunaka de Inoni, Haiban Electric, Corporación Maligna. Nope, aquí tampoco son relevantes. Algo que se le olvidó a este pequeño gángster fue mencionar que en esta escena podemos ver que hay un platillo volador estrellado. El contexto se sabrá más adelante, cuando se hable de la guerra civil de Nira. Sutomayo y la piedra que eclipsa el sol. Como bien dice esta parte de la canción, Nira también despierta, desayunando un rollo de natomaki, el cual termina chorreando su salsa de frijoles en su ropa.
Nira se cambia, va por un detergente y jabón y se dirige a la lavandería. Nira usa la lavadora y la canción dice: nadie se da cuenta porque nadie también se está dando cuenta de que el oniguri está dentro de la lavadora, la cual también tiene esta pegatina que veremos muy seguido, la cual dice: ¿quién soy yo? Vemos estos grafitis de Osyemeos, a gente amarilla, a un Ayatsura pasando por dicha calle, la pegatina de oniguri y ¿quién soy yo? Y a una Nira quejándose, al parecer por no saber quién debería ser ella, en referencia a algo del video que veremos a continuación. Durante las siguientes escenas vemos a Akane cabizbaja y en medio de una calle, también la veremos más adelante. Nótese que el verso cantado en esta parte es la de Osyemeos, que refleja el sentimiento de inferioridad de la protagonista hacia las obras de otros. Por eso en el video, después de dicho verso, se proyecta frustración hacia la obra de uno mismo, con este Ayatsura rayando el graffiti visto previamente, con un aerosol de pintura, cuya lata queda vacía y es lanzada a Nira, para luego ser perseguida por estos Ayatsura. Después de la persecución a Nira, vemos estas escenas. Raíles que desaparecen ante el vuelo de un drone que le pertenece a Alien Strings, el Among Us verde, los Ayatsuras, Nira siendo aprobada para luego ser descartada a punta de explosiones, Nira intentando liberar su verdadero ser, pero siendo interrumpida, Nira rechazando unos avisos de flechas, las Niras del mundo interior de Nira, los Ayatsuras, que ahora son muchos más, los Ayatsuras con Nira, y por último, Aitsura Zenin Dosokai, esa sarta de graduados, Inside Joke, seguido del logo de Suto Mayonaka de Inoni con su oniguri. La primera escena se relaciona a la búsqueda de la protagonista de la canción, la de sobresalir en un mundo simplista, sin seguir modas, y solo siendo ella misma, ya que tomar un rail sería seguir el camino del rail, pero ¿qué tal un drone? Que vuela a donde uno quiera. El hecho que Nira sea aprobada y luego rechazada se relaciona con esta parte de la canción, cuya protagonista desea encontrar una identidad que la haga llamar la atención de la gente, sacrificando su verdadero yo a cambio de atención. Por no estar segura si seguir con esto, ella rechaza esas identidades, pero al final ella adopta esas identidades porque no está segura qué rumbo elegir, y es por eso que por más que intenta, ella no puede liberar su verdadero ser. Como consecuencia, sin quererlo, ella termina creando a otra Nira para que viva en su mundo interior, y así se crean muchas y muchas identidades diferentes, resultando en cientos y cientos de Niras descartadas, sobrepoblando el mundo interior de Akane. Como todas quieren ser la verdadera Akane, todo apunta a que pronto todo esto se volverá un caos. Es por esto que céntrense en esta Nira y en su atuendo. Esta es la Nira auténtica, mientras que ella es Akane, y estas son las Niras descartadas, llamadas Ayatsura. Alien Strings hace acto de aparición, esta vez cabizbajo y en medio de una calle. La gente pasa y pasa, siempre tan igual. Alien Strings está a bordo de una nave inmensa que orbita el planeta donde vive Akane, ya que podemos ver la luna. Precisamente la canción refleja lo que busca el alien. Estoy buscando palabras que me ayuden a sentirme liberado. Hip hop y kick. Estoy buscando una facción que me ayude a sentirme liberado. O sea, que lo que él busca es algo que le haga sentirse ensimismado y liberado. Algo diferente a su sociedad superficial y simplista. Búsqueda que terminó cuando la vio a ella. Akane cantando y siendo ella misma. Alien Strings queda maravillado y termina por sentirse identificado. Quizás Akane siendo ella misma es capaz de llegar a los corazones de la gente, pero nada llega a su corazón, nadie la entiende. Ella es como el viento, solo está allí. La gente pasa y pasa, siempre tan igual, y nada cambia. Todo sigue siendo tan simple, tan monótono. Hasta que vino Alien Strings. En medio del caos, Akane usa este silbato para entrar a su mundo interno, y ahora es Nira. Los Ayatsura hacen acto de presencia. Nira intenta liberar su verdadero ser, pero no puede, y Alien Strings se ubica también en la misma habitación desconocida con pantallas, el cual parece estar conectando con el mundo interior de Akane. Alien Strings logra entender lo que Nira está enfrentando en su interior. Ella no sabe qué hacer, no importa que sea ella misma o sea otra versión de ella misma, nadie quiere entenderla. Ella no es más que la burla o la indiferencia de todos. Tras esto, Alien Strings junto a sus congéneres alienígenas optan por apoyar a Akane al ritmo de sus shamoyis, los cucharones esos que los fans de Sutomayo mueven de lado a lado durante sus conciertos. El caos que se venía anunciando empezó, manifestándose en una guerra civil en el interior de Nira. Los Ayatsura luchan en este mundo para ver quién será la verdadera Akane. La piedra que eclipsa el sol empieza a tornar el cielo de color rojo. Alien Strings logra contacto directo con Akane, en forma de Nira. Como él ya vio todo lo que le sucedía a Akane, procede a empatizar con ella, abrazándola. Akane logró llegar al corazón de alguien con su expresión, y al final encontró a alguien que la entienda, por lo que procede a liberar su verdadero ser. Curiosidades. ¿Qué tal, malditos gangsters? Soy yo, Frank Sinatra.
regresando triunfante a este canal por la puerta grande tras 13 años de ausencia, después de cierto incidente con fans de equinas de diferentes espectros de luz que no podré mencionar por el contrato que tengo con el caballero Rokan JC, el cual es el presente dueño del canal. Bueno, ¿qué más puedo decir? Ahora tengo el gusto y placer de hablar sobre las curiosidades de este video. Vamos allá. En el minuto 3:49 se puede ver este mural de calle lleno de anuncios pegados y grafitis. Uno de los anuncios tiene una referencia a Hasehaseruja Terumade. En el minuto 3:53 se pueden ver más anuncios, como esta que dice Sutomayo, y estas pegatinas de Niras en 8 bits. Mucha gente que esperaba el estreno del video musical ha visto este comercial de la colaboración entre Phantasy Star Online 2 y Sutomayo. En varias escenas se ve a esta mujer, y pues mucha gente piensa que es Akane, cuando en realidad no lo es. Su verdadera identidad es Ano. En la descripción tienen su Twitter para conocerla más a fondo. El comercial del cual hablé anteriormente, se puede ver a Ano y a varias personas viviendo su día a día. Justo al final, se puede ver que ellos liberan sus verdaderos seres, y empiezan a bailar. Justo al final del comercial se ven estas palabras que dicen, ¿estás tú, que solo puedes ser tú? Al final se ve que todos ellos se transforman en sus personajes, de cuyo juego aparece su logo al final del comercial, Phantasy Star Online 2. En el minuto 3:05 se escuchan dos diálogos que dicen, Omenani Tenda. Mate. Dichos diálogos pertenecen a un rapero, que se llama Joshua el Rapero. Pueden visitar su canal en la descripción. Joshua el Rapero hizo un paquete de frases pregrabadas que se pueden usar libremente, los cuales contienen muchas frases que puedes usar para tus proyectos. No, ya. No sé por qué hay gente que dice que esa intrusión de Joshua el Rapero no tiene nada de útil o que arruina la canción. No tiene nada de malo. De hecho, en esa parte de la canción se pueden apreciar tres cosas. Primero, en la canción, su protagonista ya se dio cuenta de lo que ella tiene que hacer, y por eso empieza a desinteresarse por las críticas de los demás. Segundo, en el video, Akane ya está a punto de liberar su verdadero ser, por lo que superó su conflicto interno. Y tercero, es gracioso que justo cuando Akane ya superó su conflicto interno, viene Joshua el Rapero y dice lo de Omena Nintenda, mate. Y es como si representaran a las personas la canción que ignoraban o se burlaban de la protagonista de la canción, cuando Akane expresaba su ser. Ni aún superándose a sí misma, no deja de haber gente que le importa un rábano a Akane. Una demostración de que no importa qué digas o hagas, siempre habrá alguien que te criticará. Y es por eso que uno debe seguir siendo uno mismo, sin importar qué. Nira libera su verdadero ser, convirtiéndose en este Kaiju gigante. Con su boca dispara un enorme rayo, destruyendo la roca que eclipsaba el sol, iluminando la favela entera del mundo interior de Akane. Nira estalla y deja salir su energía, para liberarla al mundo real. La torre de la cual se ubicaba esta habitación oscura se derrumba, mientras que Akane libera todo su poder por todo Japón. Nira logra reconciliarse con Akane, y ahora ha llegado el momento de brillar. Ambas diseminan su energía por todo Japón, el mundo y por toda la galaxia. Akane es ahora ella misma, y lo seguirá siendo. Más aún sabiendo que después de todo, ella es reconocida por muchos en este mundo, y por esto, ella sale al escenario para cantar una vez más.